Bueno muchachos, aquí yo les voy a explicar un poquito algunas de las actividades en una serie de cápsulas de video, algunas de las actividades para el proyecto de COVID-19. Eh, Al comienzo lo que ustedes encuentran aquí es la descripción de todas las instrucciones de lo que hay que hacer. Está todo de manera muy general. Más abajo especificamos actividad por actividad, menos lo que yo quiero que se planteen, algunos de los objetivos de aprendizaje que están involucrados en esto. Pero lo que me interesa es básicamente comenzar con lo que es las actividades, ¿ya? La primera parte, a pesar de que ustedes son segundo medio y en primero medio nosotros vimos lo que era crecimiento exponencial, trabajamos con unos Kahoot, incluso hicimos varios ejercicios con respecto a eso. Coloqué una primera actividad que es como para refrescar memoria un poquito con algunas cosas, ¿ya? Lo primero que me interesa es que comprendan lo del crecimiento exponencial o lo recuerden, ¿ya? Y notar la diferencia con las escalas lineal y logarítmica. Por lo tanto, aquí tenemos un resumen de lo que es un crecimiento exponencial. Vemos en este caso que lo que varía es el exponente de una potencia, no la base, sino que es el exponente el que varía. Por eso en este caso el crecimiento va siendo cada vez mayor, va siendo de manera abrupta. En este caso aquí tenemos 2 elevado a 0, eso es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16 y 2 elevado a 5 es 32 y así, ¿ya? Por lo tanto lo que tenemos aquí es que no vamos subiendo de a pasos linealmente, sino que vamos dando saltos. En este caso se va duplicando paso a paso la cantidad anterior, ¿ya? Eso si la base fuera 2, si la base fuera 3 significa que nos vamos triplicando, ¿ya? De cierto modo, cuando ven las gráficas, entonces nosotros tenemos un crecimiento que va siendo cada vez más abrupto, ¿ya? Este crecimiento puede ser de esta manera o puede ser así, pero el asunto es de que los saltos no son de saltos lineales, sino que son saltos que decimos de cierto modo exponenciales, porque van siendo cada vez mayores, ¿ya? Entonces la primera actividad es muy simple. Lo que tienen que hacer ustedes eh, es reconocer algunas características y reconocer cuándo es crecimiento exponencial o no, ¿ya? Aquí yo les dejé algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la curva de los casos totales, ¿ya? De contagios, aquí, los casos activos, la cantidad de recuperados y los casos nuevos en Chile hasta el 10 de mayo, ¿ya? O sea, es información relativamente actualizada, no está tan atrasada, y aquí está cada una de estas gráficas, ¿ya? Lo que yo quisiera es de que ustedes puedan comentar, seleccionar acá con una X si consideran que es un crecimiento exponencial o un decrecimiento exponencial, o si no perciben ese comportamiento y lo puedan justificar, ¿ya? eh, lo puedan justificar con palabras. Aquí entra la parte de argumentación, que es una de las habilidades más difíciles, ¿no es cierto? Pero eh, les voy a pedir por favor que se esfuercen en esa parte, que podamos justificar si considera usted de que alguna de estas curvas se comporta de manera exponencial, ¿ya? El crecimiento, ¿ya? Según yo creo que con lo que recuerdan ustedes probablemente van a concluir súper bien esta parte, ¿ya? Aquí están los casos a nivel mundial. La Universidad Johns Hopkins es la que se ha encargado básicamente de reunir la información que entregan los ministerios de salud de todos los países. Y aquí hay una curva que me muestra básicamente la cantidad de contagios a nivel mundial. O sea, lo suma de todos los países y aquí está hasta mayo, ¿viste? Está hasta hace como una semana o 2 semanas atrás. Está desde enero en adelante, ¿ya? Eh, la segunda gráfica, la tercera, es la evolución de los primeros días del COVID-19 por país, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar que hay varios países, ¿ya? Así que ahí van a poder eh, debatir, por ejemplo, decir cuáles sí y cuáles no. En la parte de la justificación podrían hacerlo de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que se han disparado fuerte, que se creo que es Estados Unidos. Chile, nosotros estamos acá. Esto que sean más, recuerden que pueden ser crecimientos exponenciales muy abruptos, como también pueden ser unos que sean un poco más calmados, pero que al final igual son exponenciales, ¿ya? Por lo tanto, aquí pueden concluir a nivel global si el crecimiento ha sido exponencial para todos, eh, y nombrar a lo mejor algunos que los cuales no ha sido de esa manera, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? Ahí tienen libertad en el fondo de cómo toman esta tabla o toman estos gráficos en el fondo y concluyen, ¿ya? Ahí no se sientan de que tengan que
escribir exactamente lo que yo quiero, que hagan, ¿ya? O sea, tengan libertad con eso. Fíjate que la segunda actividad hace relación con el cambio porcentual, ¿ya? La primera parte era como refrescar un poco lo del crecimiento exponencial, ¿ya? Que vale la pena por la situación que estamos viviendo y por las gráficas que estamos asociando, por lo tanto es importante que lo recordemos un poquito, pero como actividad número 2 ya empieza la parte del cambio porcentual, ¿ya? La idea es entenderlo, el cambio porcentual como un crecimiento por un factor constante. Un factor significa un número que es multiplicado, ¿ya? Por una multiplicación constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hay aquí es un taller inicial, ¿ya? Para que puedan entender esto, ¿ya? Básicamente aquí dice el cambio porcentual es la variación dado un porcentaje de cambio que sufre un número o cantidad inicial, sea que aumente o disminuya y que pueda asociarse a periodos de tiempo, ¿ya? Un fenómeno que involucre un cambio porcentual constante de una cantidad entre dos periodos consecutivos t y t más 1 se puede modelar mediante la ecuación f de t más 1 es igual a un índice de variación multiplicado por la función en el tiempo presente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto está en idioma matemático, ¿no es cierto? En una expresión matemática. Significa lo siguiente, que para obtener el valor siguiente de la función, tú debes multiplicar el valor anterior, por eso dice t más 1, el valor siguiente, el valor actual, lo multiplicas por el índice de variación, que siempre es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Por ejemplo, acá tenemos datos de altura, ¿ya? De un árbol nativo, y aquí están los datos de altura, los fueron midiendo en 2013, 14, 15, 16, 17, y ahí están los datos de altura, ¿ya? Dice aquí, considerando los t años transcurridos desde el 2012 en adelante, ¿ya? Y definiendo una función f que se asocia a cada uno de estos años de la altura h del árbol, se tiene la tabla siguiente, ¿ya? Ahí está el año 1, 2, 3, 4 y 5 con sus alturas, o sea, se cambió esos números por años. Y aquí lo que tienen que hacer ustedes es tratar de ver cuál es ese famoso índice de variación, ¿ya? Recuerden que el índice de variación es un número con el cual yo multiplico la función y obtengo el siguiente valor, ¿ya? Aquí, para yo echarles una mano, ¿ya? Les recomiendo que utilicen estos valores, 1.1, 1.2, 1.25 y 1.3. Prueben con todos esos valores, significa que el 2, multiplícalo por 1.1, 1.2, todos los valores que coloqué ahí, a ver si te da 2.4. ¿Cuándo te da 2.4? Cuando encuentres ese valor, te vas a dar cuenta que ese mismo número de 1.2, 1.3, 1.25, sea el que sea, si lo multiplicas por el valor anterior, siempre te va a dar el otro valor. Por eso aquí dice 2 por el índice de variación, me daría 2.4. ¿Ya? El resultado que me dé el resultado que me debería dar después es de que si ocupo ese mismo índice de variación y lo multiplico ahora por 2.4, o sea, si este lo multiplico por el índice de variación me da ese, este 2.4 lo multiplico por ese mismo índice de variación me debería dar 2.88, y si este 2.88 lo multiplico por ese mismo índice de variación me debería dar 3.456, y si multiplico ese 3.456 por el mismo índice de variación debería darme 4.1472, ¿ya? El asunto es de que deben encontrar cuál de esos valores que di ahí arriba es el índice de variación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que importa del índice de variación? Entender lo siguiente, ¿ya? ¿Qué significan esos números? ¿Ya? Por ejemplo, lo coloqué yo acá como una explicación de que es sumamente importante recordar algo que se ve en básica y también se recuerda un poco en primero medio, que tiene que ver con los porcentajes y los números decimales, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, mira. El 30% se escribe 0,30 como decimal, ¿ya? El 10% sería 0,10. El 1 sería el 100%, y así, ¿ya? El 0.15 sería 15%. Entonces, estos números que estás utilizando tú acá, ¿ya? Significan lo siguiente. Significa que si tú multiplicas por 1.10, en el fondo estás sacando el 110%. O sea, estás considerando un 10% de aumento, ¿ya?
Si tú multiplicas por 1.20, significa un 120%. Por lo tanto, significa que ahí hay un error, que tienes un 20% de aumento. Y si estás multiplicando por 1.30, significa que es el 130%, o sea, tienes un 30% de aumento. Lo que van a encontrar ustedes en este ejemplo del arbolito es que existe un crecimiento porcentual fijo. Significa que el árbol creció el mismo porcentaje todos los años. Por eso aparece este famoso índice de variación, ¿ya? Que es el que me dice cuánto va a ser la variación, ¿ya? El índice de variación no es el valor del porcentaje de aumento. O sea, si aumentó un 30%, no es 0,30, 0,3, es 1.30, porque recuerden que se considera el valor anterior y se multiplica por el aumento, ¿ya? Entonces, entonces hay que considerar este asunto. Estos son los índices de variación, así, pero es importante aparte de conocer el valor, entender qué significa. El 1.2 o 1.20 significa que hubo un 20% de aumento, eso es lo que hay que entender. Aquí hay otro ejemplo para ejemplificar exactamente el mismo. Si las ventas de un producto aumentan mes a mes en un 5%, entonces deberíamos multiplicar las ventas del mes por 1.05, ¿ya? Porque ahí tenemos el valor anterior, el 100% del valor anterior, más el 5%, que es el aumento, ¿ya? Eso equivale, el 1.05 equivale al 105%, o sea, el 100% del mes anterior más el 5% de aumento, ¿ya? De esa forma funciona, ¿ya? Una vez que describan cuál es el índice de variación, es el mismo que se copia aquí, ¿no es cierto? Y que se coloca acá, ¿ya? Eso es relativamente simple, eso es muy simple de hacer, ¿ya? Vamos a dejar esta primera cápsula hasta acá y después les voy a explicar la siguiente parte donde vamos a trabajar con datos del COVID-19 y vamos a simular unos valores de índice de variación para poder prever cómo se comportaría un dato que es crítico de analizar con respecto a esta pandemia. Nos vemos.